Tiene el gusto. Bueno, aquí nos encontramos con Monseñor Alberto Jalbo. Él es el vicario de esta zona pastoral episcopal en la cual está ubicada la parroquia de Santo Domingo Sabio. Es la zona pastoral episcopal de San Pedro. Él está, y todos los vicarios en este momento están haciendo el mismo ejercicio de las visitas pastorales a todas las comunidades parroquiales de la Arquidiócesis de Bogotá. Y como ustedes siempre me han escuchado decir, aquí se trata, no es de presentar lo que no tenemos, sino de presentarnos como estamos, porque de eso se trata una visita pastoral. Que el obispo, en la persona de su vicario episcopal, conozca la realidad, en este caso de esta comunidad parroquial, y que asimismo, a la luz de ese conocimiento que le estemos brindando todos nosotros, ellos puedan precisamente seguir orientando el caminar de la Arquidiócesis de Bogotá, y en este caso el caminar de nuestra parroquia, para que vayamos nosotros avanzando, y sobre todo ahora con nuestro plan arquidiocesano de evangelización. Por eso entonces, Monseñor, lo que en esta tarde haríamos sería presentar la memoria agradecida que le ha preparado Verushka, y luego entonces presentaremos un poco a grosso modo los grupos que ustedes precisamente están representando y que ustedes pueden así en sencillo, en una sencilla presentación, hacerle conocer a Monseñor la actividad que realizan a nivel de la comunidad parroquial. Muy bien, a ver. Además de esa asistencia a los hogares geriátricos y a las clínicas, estamos llevando la comunión por las casas donde se nos solicita el servicio, donde hay enfermos o personas de edad avanzada. El servicio especialmente lo estamos prestando los viernes. Eso varía también porque vamos de acuerdo a la disponibilidad de los ministros o de los hogares que dicen no, mejor los miércoles, mejor el jueves. La última renovación la tuvimos con usted, Monseñor, el año pasado y que ya se está acabando, porque llega hasta el mes de agosto. En agosto vamos a tener por arciprestazgos la formación para ministros nuevos y para los ministros también antiguos que el párroco vea conveniente que pueden seguir. Es un ministerio que no es a perpetuidad, es un ministerio por un año. Al año se le acaba el efecto, de tal manera que toca volver a bendecirlos por otro año. Entonces, a veces uno dice mal, llevo 10 años de ministro, no lleva sino el último año, porque es que cada año hay que renovarlos como ha mandado desde el principio de la norma. Pero bueno, muy bien, es un ministerio muy necesario y un ministerio muy importante que tiene que estar en continua preparación y reflexión. Si a alguno le corresponde la adoración al Santísimo Sacramento, es a los ministros de la comunidad. Deben dedicar tiempo a la adoración eucarística, ya que Jesús pasa tantas veces por sus manos. No siempre estamos suficientemente preparados, no siempre estamos suficientemente en gracia de Dios, y requiere que nosotros todo lo que hagamos por purificarnos más, por crecer más como personas, como cristianos, es poco siempre ante el misterio extraordinario que entregamos a los enfermos, a las personas adultas y a los ancianos. Ya esta palabra anciano vuelve a introducirse en la iglesia. La palabra anciano vuelve a introducirse en la iglesia. Y la Conferencia Episcopal de Colombia viene preocupada precisamente sobre ese núcleo inmenso de personas ancianas que no están enfermas, porque es que estar anciano no es estar enfermo, eso no es estar enfermo, y por eso se quiere ahora una nueva preparación para los grupos de personas que deseen, entre esos pastoral salud, pastoral de ministros de la comunión, pastoral social, o personas que normalmente están al trato con personas mayores, ancianos, para que descubran ciertamente eso, que el anciano es un tesoro en la casa,
En todas las civilizaciones que uno lee, el anciano es un consejero, es un sabio, menos aquí, menos entre nosotros. El anciano es un estorbo, y tantas veces que aún los hijos se los van rifando y se los van acomodando por ahí en cualquier lugar para no tenerlos un fin de semana, para no acompañarlos, etc. Ser anciano es un honor, no es una enfermedad. Y por eso nuestra delegada de Pastoral Social va a hacer un avisito sin saludar, va a hacer un avisito claro sobre lo que quiere la Conferencia Episcopal a partir de este próximo 5 de julio, viernes, para formar nuevos ministros que traten con los ancianos. Señor, el 5 de julio comenzamos la capacitación. 5 de julio es viernes, será la capacitación de 8 de la mañana a 11 de la mañana en la zona pastoral de San Pedro. La capacitación va desde el 5 de julio una vez al mes hasta noviembre. Al final se les entregará un chaleco que los identifica como pastoral de la ancianidad, un carnet con el cual pueden acompañar a los ancianos a pedir citas, a entregar medicamentos o a todas las vueltas que ellos como adultos mayores tengan que hacer, y se les entrega el diploma de capacitación. Les ruego el favor de que se puedan inscribir y por medio de la secretaria me envíen el dato de las personas que desean participar en esta capacitación que dura 5 encuentros. Marta es nuestra trabajadora social en la zona, y a ella pueden los interesados inscribirse a través de la secretaria que nos manda eso. Es importante esta nueva pastoral. Cada vez duramos un poquito más, ¿no? Hay gente de 90 años, 95, 97, en muy buenas condiciones, mejor que el de 60. Entonces, eso es un honor. El anciano es un libro abierto. Tenemos que rescatar otra vez la dignidad del anciano y la alegría de escuchar a las personas ancianas que tienen toda la historia. El anciano puede ser que no se acuerde que desayunó, pero sí se acuerda del ayer, de esos acontecimientos que narra con alegría, con gusto. No sabemos escuchar a los ancianos, no sabemos acompañarlos. Esta preocupación de la Conferencia Episcopal me parece que es válida y que es importante. El mundo nos saca a los ancianos, el mundo los saca. Y Pastoral Salud no puede pensar que es que el anciano es un enfermo. El anciano es anciano, es decir, tiene años y tiene muchas veces tiene más vitalidad que la que le lleva la comunión. Entonces tiene más vitalidad que la señora que trae la comunión. Muy bien, Marta. Pues eso quería hacer el paréntesis porque es importante. Sigamos jóvenes. Pastoral de la Salud. Muy bien, bendiciones a todo este grupo Pastoral Salud. Les recuerdo que el 31 de agosto tenemos el primer congreso de Pastoral Salud, al cual están invitados los de Pastoral Salud, de la Salud, los ministros extraordinarios de la comunión y cualquiera de los fieles de la parroquia. Ya están llegando a las parroquias las inscripciones. Cada inscripción vale 15.000 pesos. Vamos a hacer el congreso aquí en donde las vecinas, en María Santificadora, de tal manera que esperamos que haya mucha asistencia de ustedes. El señor cardenal presidirá la misa a las 12 del día. Tendremos una mirada desde la Pastoral de la Salud. ¿Usted sabe los temas? ¿No recuerda? A ver, el lema es y se compadeció de él. Es un lema bonito también. La primera conferencia es dictada por un médico neumólogo, se llama Fe y Ciencia. Bien. La segunda es la del padre Tarrarán, que es la pastoral de la salud. Que es de los camilianos. Y la tercera es la de Monseñor Jaime Mancera, la pastoral salud en el nuevo plan de evangelización. Y la cuarta conferencia es dictada por una doctora que tiene la Fundación Lazos de Amor por Ellos. Es una conferencia, ella perdió sus hijos en el accidente del Agustiniano Norte. Entonces es un testimonio de... Muy bien, todos invitados para ese día, ya estaremos coordinando con los párrocos, etc. Bien, a ver, joven. Pastoral de Liturgia, lectores. El diácono Norberto. Sí.
Bueno, yo quería comentarle que desde que llegué a la parroquia fui vicerresponsable de formar el grupo de coordinadores de lectores de la parroquia y ya tenemos inscritos 36 personas que para tratar de formar un grupo, acercarlo y formar una comunidad, hemos iniciado también unos estudios bíblicos los lunes, cada 8 días. Ya estamos en la segunda sesión, estamos siguiendo el manual que hemos recibido también allá en la escuela, en las escuelas bíblicas, seguimos ese manual y hemos preferido que sea solamente ese grupo de lectores para tratar de hacer una comunidad, pidiendo pues al grupo que como que se identifique como lector, es decir, que se ponga la camiseta de lector y viva esa experiencia de cercanía y al altar y de cercanía al Señor. Fundamentalmente estamos en eso, además de las orientaciones que damos al respecto de ser lector o proclamador de la palabra de Dios. Yo, sin demeritar a los ministros extraordinarios de la comunión, pienso que es más importante ser lector. ¿Saben por qué? Porque es que el lector es el alimento también de la palabra para todos los que vienen a la misa. No todos comulgan, pero sí todos escuchan la palabra. Entonces, la palabra tiene que resonar de tal manera, ser verdaderamente leída como palabra de Dios. Una palabra que a veces pase primero por el corazón del lector. Por eso hay que estudiar la palabra de Dios de manera sistemática, en eso los felicito, y que nadie quede sin escuchar la palabra de Dios. Es lo más universal de la misa. Todos tienen que escuchar la palabra, pero no todos comulgan. Entonces, por lo menos que se lleven la resonancia de la palabra y que la guarden en el corazón y que sea una motivación para su conversión, para su vida personal, etc. Es una responsabilidad inmensa la del lector. Y no crea que siempre lo hacemos bien. No crean que siempre lo hacemos bien. Siempre nos falla una cosa, a veces pensamos que es cualquier ejercicio el que se hace de leer y pasa de pronto un señor, una señora con una voz muy bajita y nadie escuchó. El micrófono no funcionó, se apagó como este equipo en la mitad. Entonces uno tiene que ser capaz, incluso si el medio electrónico, etcétera, no funciona bien, uno tiene que sacar la voz desde el corazón para que nadie pueda quedarse sin escuchar la palabra. La gente viene muchas veces por la predicación, que la predicación de los padres es muy aburrido. Por eso no vamos a esa parroquia, a esta, y les digo yo, ¿y por qué no pone el énfasis en la palabra? Es más importante la palabra escuchada y vivida que la predicación del Padre, ¿cierto, Padre Eduardo? Sí. ¿Estamos de acuerdo? En eso no tenemos diferencia, ¿no? Entonces, la palabra, el lector. Yo encuentro en muchas parroquias, desde Juan Diego, San Calixto, que son de la séptima hacia arriba, mucha preocupación de los lectores, y encuentro en todos los ambientes muy buenos lectores. Lo que pasa es que el día que me toca celebrar la misa, ese día falla normalmente, pero pienso siempre que hay un buen lector en la parroquia. En eso hay que trabajar mucho. Ojalá todos fueran lectores, porque se ejercitan complementando el ejercicio de ministro de la comunión con otro ministerio que es leer la palabra. Los enfermos tienen que escuchar la palabra. Muchas veces les llevamos una oración, otra oración, otra oración, prácticas de piedad y de devoción del pueblo de Dios, y la palabra siempre aislada. Dice San Jerónimo, y lo volvió a repetir el concilio: quien no conoce la palabra no conoce a Cristo. Oigan qué radicalidad es. Quien no conoce la palabra no conoce a Cristo. O sea que quedamos, como dicen los muchachos, paila. Pero ese vocabulario sí lo entienden. Entonces, en la olla por lo menos, es importante que
nosotros le llevemos la palabra a los niños. No hay que leerle toda la Biblia, basta un versículo, basta que le expliquemos algún elemento. Por eso todos los grupos de las parroquias deben entrar en una formación bíblica. El plan de evangelización nos dice, la palabra, la Biblia es transversal al plan de evangelización. Aquí tenemos a Luis Fernando Chisco, que es nuestro diácono en la zona pastoral, que es el encargado de la parte bíblica y catequética y SPAC, donde con él hemos venido haciendo un ejercicio desde la zona de salir para ofrecer en los arciprestazgos las escuelas bíblicas que están plasmadas en esta cartelera, ¿cómo llaman? La cartelera. Es importante estudiar la palabra. No conocemos la palabra. Uno que estuvo en el seminario tantos años, etcétera, y todavía le queda corta interpretar esa palabra de Dios y conocerla con hondura. Tenemos que evitar que la palabra de Dios sea manipulada, tocada de tantas maneras con ignorancia. Todo el mundo piensa que es que como es la palabra de Dios puede decir mil cosas. La palabra hay que estudiarla. Y ese curso de escuelas bíblicas está hecho también para que personas mayores, para ancianos, personas mayores, jóvenes, etcétera, estudiemos la palabra. Eso tiene que quedar con mucha importancia, Luis Fernando. Aquí también, con la anuencia del Padre Eduardo y con su visto bueno, se abre una escuela bíblica distinta de la parte de lectores. Sería una escuela bíblica a partir del martes 23 de julio. El principio está a las 6 de la tarde y pues va a estar, digamos, en un mundo orientada o más bien supervisada por Norberto, pero vendrán otras personas a las enseñanzas. Y todo eso con el ánimo precisamente de que todos tengamos acceso a la palabra de una manera más sistemática y de manera más informada y sobre todo orientada del magisterio de la iglesia. La palabra, llévense eso, que esta visita pastoral les diga, oiga, ¿y la palabra qué? Quien no conoce la palabra, no conoce a Cristo. Eso lo dijo allá San Jerónimo y lo vuelve y lo dice el Concilio Vaticano II. Qué reto. A veces nos morimos y no hemos leído la palabra. La palabra no es para la biblioteca, la palabra es el alimento espiritual. Por eso los lectores son tan importantes, tan importantes. Si alguna cosa tiene que hacer inversión la parroquia, es en el equipo de sonido de una parroquia, que la gente pueda escuchar bien. Y listo. Muy bien. Siga, joven. Pastoral de catequesis. De ustedes depende que los niños queden mal preparados. Sencillamente así. Si los niños no vuelven a la misa en 15, 20 más días, quedaron mal preparados. Porque muchas veces no es la preparación académica, es que el niño tiene que tener un encuentro, una experiencia de Jesús. Ojalá ustedes, catequistas, leyeran cuando los grandes santos hacen la primera comunión. ¿Cómo me gustaría que miraran la vida de los santos? Los más grandes propósitos de los santos para con Dios comenzaron el día de la primera comunión. Ahí fueron las promesas a Dios, los votos a Dios, la vida transformada, la vocación recibida. Ojalá hagan ese ejercicio, lean los santos, y el día de su primera comunión fue un día esperado extraordinariamente y es el momento culmen de un proceso tenido. Muy bien, a ver otro grupo. Pastoral de evangelización y plan E. Plan E. El plan está para 20 años. Los 9 primeros años es un cambio de mentalidad con 3 trienios. Bien. Yo lo que quiero decirles es que el plan de evangelización no es el fruto de la misión continental. El plan de evangelización es realizar el plan de evangelización, es realizar la misión continental. Y el plan de evangelización nace
cuando el cardenal Rubén Salazar, que va a cumplir 3 años de haber llegado a Bogotá, dice, de entrada nos dice al clero y a la iglesia arquidiocesana que lo que había dicho el cardenal Rebollo, que la iglesia era paralela a la ciudad, como las líneas del ferrocarril, del tren, son paralelas. Una cosa paralela no se encuentra con la otra. Entonces, que la iglesia es paralela a la ciudad, dijo el cardenal Rebollo. El cardenal Rubén Salazar dice, no solamente es paralela, lo grave es que la iglesia no es convergente con la ciudad. O sea, la iglesia no está influyendo en la ciudad. Y por eso cita a todas las fuerzas vivas de Bogotá, y se hicieron talleres sobre el pasado de la iglesia, y se recogió la memoria de estos 450 años de iglesia arquidiocesana, donde encontramos santos pastores, santos laicos, santos catequistas, santos religiosos. Pero también en 450 años pedimos perdón por el pecado de los que no lo hemos hecho bien. Y comienza los talleres sobre el pasado, el presente de la iglesia y la iglesia que soñamos. Y paralelo a eso vienen los talleres sobre el entorno, el contorno de la ciudad y la ciudad que queremos. Por eso se hace un plan a largo plazo, para poderlo ir evaluando lentamente y comprender que los primeros 9 años es para cambiar la mentalidad. Que todo lo que hacemos está bien, pero hay que hacerlo distinto. Hay que empezar a pensar cuáles son los retos y desafíos de la ciudad. Miren este ejercicio. Padre, ¿cuántos habitantes le calcula a esta parroquia? ¿A Santo Domingo? Sí, claro. Con el movimiento que está habiendo ahorita de renovación. De gente que va y viene. De gente que está llegando. Es más Bueno. está llegando por las construcciones. Póngale el número que quiera. No, los 10.000 habitantes. No, esto debe tener mucha más gente. Bueno, póngale los 10.000. ¿Cuánto le viene a misa el domingo? El domingo que venga... 2.000. 2.000. Bien. ¿Y los 8.000 qué hacemos con ellos? Por las parroquias vecinas. No fregues. No fregues. No, señor. Aquí van mucho al Cajicá. Pero no los 8.000. Bien, el ejercicio, ya siéntense ustedes dos, el ejercicio es supremamente diciente. La iglesia está quedando en unos círculos cercanos a la vida de la parroquia y tenemos que ir, como dice el plan de evangelización, a los alejados, indiferentes, los que no creen, los que se fueron de la iglesia, los que se declaran ateos, los que son católicos creyendo en Cristo sin iglesia. ¿Y dónde está esa gente? En su casa, en la suya, en la del otro. Porque nosotros tenemos parientes que ya son alejados, indiferentes, que no creen, que se fueron a otras religiones. O sea que la evangelización del plan de evangelización nos va a invitar a empezar por la casa, por la familia, que es supremamente importante. Y otros núcleos como la parroquia, el conjunto, el barrio, etc. El plan de evangelización hay que leerlo, es de estudiar, es de reflexionar. No nos dice estrategias y acciones todavía, lo que nos dice es la mentalidad. 9 años para cambiar la mentalidad, que parte de la conversión personal, la conversión pastoral. Ya no hay curas metidos en la casa cural. El plan dice salir, todos salir, como los laicos, salir. ¿A qué? Al encuentro con las personas.
estamos equivocados cuando pensamos que le llevamos a Dios a los demás. Dios está en cada persona. No es que la persona que está allá alejada es porque no tiene a Dios, no. Dios está en cada persona. El salir, el encontrarme, es propiciar aquel encuentro en Cristo, para que esa persona retorne a la iglesia, retorne a los sacramentos, y que esa persona encuentre a Cristo a través de la palabra. Eso es una cosa muy importante. Salir, al Papa que no. La iglesia de Bogotá se le adelantó al Papa Francisco, porque esto de salir lo ha dicho de 1000 maneras en estos 3 años. Salir, el Papa dice, hay que salir. El pastor que huele a oveja, por supuesto oveja seca, porque la mojada sí huele maluco, que huela a oveja allá en medio del pueblo, que conduzca el pueblo de Dios, el rebaño, que los fieles conozcan al pastor. Eso también es importante. Muchas veces no conocemos al pastor, y esos 8000 no conocen al pastor, y muchas veces los que estamos más cerca lo conocemos menos. Lo conocemos menos, porque miramos más su humanidad y sus limitaciones que la divinidad de un ministerio recibido para el servicio del pueblo de Dios. Entonces, el plan es supremamente importante. Muy bien. Sigamos, siéntate, Jaime. Gracias. Muy bien. Monseñor, los talleres de oración y vida. Créanme que yo todos estos movimientos y todos estos grupos ya los conozco. Los conozco porque tengo 35 años de sacerdocio, pero también porque de vicario episcopal tengo casi 7 años. Entonces ya he pasado por toda la zona del centro oyendo los grupos, ya estoy terminando las visitas en la zona norte. El hablar sencillamente es contar, la visita es volver a oír aquello que ya he oído en otra parte, pero que se concretiza en este ambiente, en esta parroquia, entre estos queridos feligreses. Entonces, aquello que de pronto no quedó, ay, no le dije esto a Monseñor, no se afanen que ya lo sé. No se afanen, o sea, ya sé toda la dinámica de los talleres de oración y vida, etcétera, como la Legión de María que sigue ahora. ¿Quiénes son los legionarios de la Legión de María? Sí, es importante fortalecer la Legión de María. Es un grupo tan antiguo en la iglesia, como todos los grupos. Miren, siéntese. Tenemos una visita de la Legión de María de aquí, el presidente. Siéntese usted bien linda, que voy a decir algo que le va a hacer bien. Me preocupan los grupos parroquiales en todas las parroquias. El crecimiento en edad de las personas hace ciertamente que los grupos vayan desapareciendo. Entonces, que empezamos 40, pero eso hace 30 años, ahora somos 7, cada uno esperando a ver cuál es la siguiente del cementerio. No, hay que ir buscando las personas para todos los grupos. Hay que tener capacidad de invitación, ese persona a persona, a los amigos, a las amigas. Algo falla, algo debe fallar. Porque uno dice, bueno, ¿por qué a otros grupos sí hay respuesta? Entonces, algo debe fallar en nosotros, en la invitación, en lo que sea, para comprometer más personas. Pero sabemos bien que el gran reto de nosotros son los más jóvenes. Los jóvenes, ¿dónde están los jóvenes? ¿Cuál es la fe que ellos hoy tienen y que van a transmitir a la generación siguiente? Nos preocupa. Y en eso, por eso nos tenemos que preparar y formar en el plan de evangelización que nos va a ayudar también a ese desafío de los jóvenes y de los niños. Es una franja olvidada, los jóvenes. Nos preocupa.